Ya de retorno, señores, hoy vamos a hablar de lo que bueno del tema del momento y vamos a hablar con una persona que conoce de las normas, de las leyes, de las reglas. Eh, y me refiero, por supuesto, a los apresamientos que se han realizado, se han ejecutado de parte de la Procuraduría General de la República, dictado por un juez, el complacer a la Procuraduría por una serie de argumentaciones que ha dado la Procuraduría General de la República respecto a una serie de imputados hasta el momento 11. El doctor Amadeo Peralta ya es un amigo que siempre nos visita y nos orienta respecto al tema de justicia, derecho. Doctor, buenos días y bienvenido a Por la Mañana. Gracias. Feliz día para ti, para todo el que se encuentre aún en sus casas y deseándole un feliz resto del día también. Así es. Bueno, doctor, pues yo quisiera iniciar con la pregunta más frecuente que la gente hace. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué es lo que corresponde según el proceso? Estas personas todavía se encuentran en el Palacio de Justicia. 11 imputados, entre ellos varios exministros o directores en el gobierno del pasado, en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué es lo que procede en lo adelante? Bueno, a partir de ese paso en donde el Ministerio Público realizó una investigación y según su investigación constató y determinó que hay elementos suficientes, serios, precisos y concordantes para ser procesados e imponerle medidas de coerción, de ahora en adelante lo que procede es haber presentado ya la solicitud de medida de coerción que pretende el Ministerio Público con la solicitud de medida de coerción en relación a lo que está solicitándole el juez, que casi siempre es que le apliquen la medida contenida en el artículo 226 a capítulo 7, que se refiere a la prisión preventiva. Una vez el Ministerio Público deposita su solicitud de medidas de coerción, ya todos los encartados entran al sistema de justicia. Esa es la puerta de entrada al proceso, no es la investigación. Entonces, una vez se le conocen medidas de coerción, el juez solo basta que exista una cintilla probatoria. Eso quiere decir en derecho una sospecha, una prueba, algo que lo vincule con el delito al cual lo investigan. De ahí que cuando se trata de corrupción, cuando se trata de imputaciones graves como la que se están haciendo, difícilmente uno de esos encartados salga sin una medida de coerción. Y somos del entendido de que una de las medidas más gravosas, que es la prisión preventiva, será la que ha de imponerse a la gran mayoría. Pudiera existir algunos o algunas que tal vez se le impongan medidas menos gravosas, como puede ser la prisión domiciliaria, que es lo mismo que arresto domiciliario, impedimento de salida, el establecimiento de grilletes electrónicos, una fianza. Esas son las medidas más benignas que prevé el artículo 226. En materia de corrupción, como se trata de delitos graves y cuya pena a imponer inclusive oscila en hasta 20 años de prisión, es uno de los mayores argumentos del Ministerio Público para, para hacer valer lo que es el peligro de fuga que pueden incurrir cualquiera de los imputados. Hay un caso, por ejemplo, en donde el hermano de Danilo Medina, no sé si por razones de negocios o de recreo, no sé, iba a realizar un viaje, según se dice la semana pasada, y fue devuelto del aeropuerto. Ese es un argumento que el Ministerio Público lo usará en su contra
para decir que se vio en la necesidad de adelantar los apresamientos para evitar la fuga del imputado. ¿Y por qué siempre se hace así? Porque imagínate el hecho de que ese imputado lograre salir del país, sea a Panamá, Guatemala, Costa Rica, y desde ahí decide quedarse y se pierde, como ha sucedido con algunos imputados de otros procesos. Definitivamente también una situación que acelera el conocimiento de una medida de coerción es que todo ciudadano tiene el sagrado derecho a, al libre tránsito y a salir del país cuando lo entienda conveniente, si no tiene ningún problema con la justicia. Ahora, ya la situación jurídica de un imputado es más complicada. ¿Qué te digo con eso? Que el señor Alexis Medina, al no estar atado a ningún proceso, él podía salir del país y de impedírsele la salida, él podía elevar un recurso de amparo ante cualquier juez porque se le estaba vulnerando un derecho fundamental. Ahora, con la medida de coerción, ya será diferente. Ya un juez le habría impuesto, sea la prisión preventiva, o sea un impedimento de salida, o sea una fianza, o las demás medidas que te mencioné ahorita, para no sustraerse del proceso. Sigo contigo. Ahora, doctor, hay algo que está alegando la Procuraduría y es que los arrestos se hicieron de manera quizás un tanto más rápida de lo que ellos mismos pudieran tener estipulado, debido a que muchos de estos encartados estaba tratando de borrar evidencias, de destruir pruebas, amenazando a algunas personas que pudieran ser testigos, entre otras acciones que dificultarían las investigaciones o los elementos de pruebas de la propia Procuraduría General de la República. ¿Qué implicación tendría esto de demostrarse que además de todo, algunos de esos encartados estén tratando de ocultar pruebas o amañarlas, etcétera? Bueno, del Ministerio Público demostrar por cualquier medio que un imputado se encontraba destruyendo pruebas, ocultando pruebas, amenazando testigos, ocultando evidencias, eso le obligaría al juez con más razón a imponer la medida de coerción contenida en el acápite 7 del artículo 226, que se refiere a la prisión preventiva. Hay elementos, como yo te refería anteriormente, el peligro de fuga, las amenazas a posibles testigos o querellantes, la ocultación o destrucción de pruebas son tres elementos que pesan mucho al momento de conocer una medida de coerción, al igual también como pesan el hecho de la posible pena a imponer. Cuando se está hablando de que a un imputado dentro de un delito que cometa, la pena a imponer puede ser de 6 meses o de un año, eso se vería como un delito menor, pero cuando estaríamos hablando de que la posible pena a imponer es de 20 años, el juez tiene razones sobradas para imponer una prisión preventiva basado en la gravedad de los hechos, pero también en esa posible pena a la cual el imputado pudiera rehuir a su caso. Nosotros tenemos inclusive precedentes de personas que en algún momento la justicia se tardó en imponerle una medida de coerción y lograron salir por Haití, por las Américas, por cualquier aeropuerto, por Santiago, e inmediatamente abordaron un vuelo. Casi lo perdimos. Tú tienes casos ahí que aunque no se trata de lo mismo, pero también de hechos graves, un caso, por ejemplo, de Nepomuceno Núñez, que sucedió en Santiago, el que mató a la abogada Paula Languasco. Inmediatamente logró salir y llegó a España. Haberlo traído a República Dominicana, eso fue un sacrificio enorme. Un último ejemplo que te pongo,
En el propio caso del Banco Peravia, 12 imputados lograron abandonar el país. Hace 5 años no lo hemos visto ni en fotografías. Bueno, el propio Quirinito se fue y no se sabe nada de él. El amigo Quirinito posiblemente estará viendo este programa y burlándose de este país. Bueno, Así es. porque hay otra de las acusaciones que se alega es de que pudieran estar haciendo transacciones bancarias para tratar de ocultar la fuente real, tratar de ocultar los recursos que ellos manejaban, etcétera. ¿Qué implicación tendría esto también, doctor? Porque son como muchas cosas y muchas malamañas que esta gente han aprendido en poco tiempo. Mira, la ley de lavado de activos, yo no dejo de repetir, es una ley muy peligrosa, es una ley muy peligrosa para todos. El propio imputado, cualquier maniobra que haga, siempre será en su perjuicio. Pero de igual modo también aprovecho este programa para decirle a cualquier persona que sea un prestanombre, que sea un testaferro de cualquier hecho vinculado al lavado de activos, que ponga su barba en remojo. Y para los testaferros, la pena a imponerle anda oscilando los 10 años de prisión. Cuando un testaferro recibe a su nombre un bien que en realidad no le pertenece porque pertenece a un imputado de lavado de activos, como lo puede ser también del narcotráfico. Pero el prestanombre y el testaferro tienen la misma situación procesal. Ahora, otro hecho en donde yo siempre llamo la atención de los abogados, los notarios, los ingenieros, las financieras, los dealers, los bancos, las casas de cambios y muchos sujetos obligados es que cualquier persona que en materia de lavado de activos asesore, facilite, ayude, incite, asista o brinde cualquier tipo de colaboración con el nombre que le pongan para que una persona pueda ocultar un bien proveniente del lavado de activos, es sujeto de ser sometido a la justicia y, como te dije anteriormente, el que a una persona asista a un lavador de activos y sea inclusive acusado de complicidad, la ley para él tiene reservado un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años. Por eso yo llamo la atención a muchas personas que se dedican al comercio, que están vinculados con alguna actividad. Lean la ley de lavado de activos. Es una ley muy amplia, muy peligrosa, muy abarcadora. Inclusive, esa ley es tan complicada que hasta la sola tentativa de cometer lavado de activos es considerado como la comisión del crimen mismo. Entonces, cualquier persona que cometa delitos, sobre todo algunos delitos que contiene su acápite 11, te voy a describir algunos, Sí. y consiga dinero de la comisión de esos delitos y ese dinero de alguna manera lo compre, aunque sea de celulares, de vehículos, de viviendas, de cualquier inmueble, que lo deposite en bancos, está lavando activos, porque está comprando bienes con dinero que provienen de una actividad ilícita, como es la corrupción, la estafa contra el Estado, las estafas agravadas, el enriquecimiento ilícito, la coalición de funcionarios, el cohecho, el soborno transnacional, los delitos financieros, los delitos tributarios, todo ese Doctor, tipo. pero esa ley de lavado de activos que todavía la gente, muchos expertos han dicho que es una ley bastante compleja. ¿A qué obedece la complejidad? ¿Qué vínculo se tiene
cuando se habla de lavados de activos, ¿cuál es el rol que desempeña Estados Unidos? Porque cada vez que se habla de lavados de activos, como que ahí aparece el nombre Estados Unidos de Norteamérica. Y, y incluso hay algunas consecuencias en caso de que se demuestre que algunos de los encartados ha incurrido en lavado de activos. Bueno, definitivamente la ley de lavado de activos es una copia que fue recibida de los Estados Unidos, una organización que se llama el GAFILAP, que lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, impuso en el año 1917 esa ley en República Dominicana y amenazaron al país con que si no aprobaban esa ley en tiempo récord, nuestro país iba a caer en una categoría de paraíso fiscal. El paraíso fiscal son algunas ciudades, algunos países en donde las regulaciones bancarias son casi inexistentes, en donde tú puedes depositar dinero, inclusive te dan un código, te dan un número, no te preguntan ni el nombre tuyo, no le interesa saber cómo te llamas ni de dónde proviene el dinero, pero también los países que se dedican al blanqueo de capitales también reciben sanciones, a pesar también de que reciben cuantiosos beneficios de dinero sustraído de otras naciones. Entonces, República Dominicana fue obligada a aprobar la ley de lavado de activos con, con la gravedad de que nuestros legisladores no se dieron ni siquiera la oportunidad de leerla. La aprobaron al vapor y todavía en el año 2020 todavía no se la saben porque ni la leyeron. Pero hoy la ley de lavado de activos. Porque usted ahorita habló de una fecha errada. O sea, esta ley de lavados de activos se aprueba en el año 2017, ¿no? ¿O en qué años se aprueba? ¿En qué año? En el año 2017. Sí. Entonces, sí. Inmediatamente esa ley de lavado de activos fue aprobada, inmediatamente creó sujetos obligados para el cumplimiento de esa ley. Y entre los sujetos obligados están los bancos, las financieras, los abogados, los notarios, los ingenieros, las constructoras, los agentes inmobiliarios, los dealers, los casinos. O sea, creó una serie de condiciones de sujetos obligados que, de violentar la propia ley de lavado de activos, están sujetos también a sanciones. En República Dominicana también existe el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es un comité que se encarga, por ejemplo, de investigar el patrimonio, pero también el movimiento financiero de cada ciudadano, todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que pagó, todo lo que depositó, todo lo que le pagaron. Y a través del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, esos funcionarios que han sido hoy sometidos a medidas de coerción, de una u otra manera, ese departamento ha validado las operaciones financieras que han pasado por sus cuentas e inmediatamente surgen y explotan otras situaciones como es, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público lo demuestra cuando un funcionario gana posiblemente 350,000 pesos, pero de una u otra manera, luego de haber sido nombrado, incrementó su patrimonio de manera excesiva, y otros métodos colaterales de que el Ministerio Público probar un enriquecimiento ilícito tiene que ver a través de las cámaras de comercio, a través de información de la Dirección de Impuestos Internos, información de los registros de títulos, de la Superintendencia de Bancos. Y cuando se hace ese conglomerado
de informaciones sobre el patrimonio que tú tienes o el que tú presentas, eso genera una alerta, aparte de que también hay auditorías que está realizando, por ejemplo, la propia Contraloría. Si la Contraloría General de la República dice en el FOMPEL se detectaron serias anomalías que comprometen la responsabilidad penal de fulano, fulano y fulano, que consisten en, en haber hecho pagos sobrevaluados, injustificados, o sea, diferentes modalidades del enriquecimiento ilícito, inmediatamente ya eso le da al juez la facultad para imponer una medida de coerción en lo que el Ministerio Público pueda completar una investigación. Casi siempre el Ministerio Público también, en casos como ese, solicita la declaratoria de caso complejo. Cuando se declara un caso complejo, eso le permite al Ministerio Público ampliar su tiempo en la investigación. La investigación puede durar hasta 18 meses y nada impide también que pueda solicitar la extensión de un plazo. Pero el Ministerio Público lo solicita cuando hay pluralidad de imputados, pluralidad de delitos, cuando hay situaciones aún oscuras en el proceso que necesitan de información adicional que les sea documentada o suministrada, cuando hay criminalidad organizada, o sea, son varios elementos que el juez casi de seguro me atrevería a apostar que va a declarar ese caso complejo. Aparte Y de eso que, imponer. si es así y se declara como caso complejo, y la verdad que se percibe así, como un caso bastante complejo, estamos hablando de probablemente lavados de activos, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, de testaferros, de cuantas cosas, porque un testaferro al final no es lavar dinero lo que está haciendo el testaferro, no Claro, es lavándole un dinero a ese funcionario que está. Entonces, definitivamente. sí, entonces ahí entra esa ley. Ahora bien, doctor, de ser así, vi que todo el proceso que se está agotando es bajo el nuevo sistema carcelario. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que estas personas no estarían en lugares privilegiados, ¿para dónde irían? Del Palacio de Justicia, ¿van a Najayo o van a La Victoria? ¿Para dónde es que lo van a llevar? Bajo ese nuevo sistema carcelario. ¿Y qué implica esto? Mira, esas personas han caído presos en un mal momento. Y cuando digo en un mal momento es porque en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hace cerca de una semana y media fueron cambiados todos los custodias que pertenecían a la Policía Nacional y se lo entregaron al sistema BPT, que es el sistema que funciona en las cárceles de Najayo y en la cárcel de La Victoria. Cuando se implementa ese sistema en la cárcel de Ciudad Nueva, inmediatamente se prohíbe el ingreso inclusive de comida por parte de los familiares a los detenidos, que una semana atrás era posible. Pero eso obliga también a los detenidos a usar una camiseta verde, que es propio del sistema penitenciario. Ya el preso no podrá usar sus ropas, solamente le van a permitir posiblemente utilizar un jean, un pantalón jean, pero de igual modo el uso de teléfonos celulares estará totalmente prohibido, el uso de llamadas, la restricción casi total de visitas está restringida con ese nuevo sistema. Solamente los abogados de los encartados tendrían derecho a realizarle cualquier tipo de visitas en cualquier momento antes de conocerse la medida de coerción. Y hasta eso está restringido porque este nuevo sistema ha implementado hasta un horario de comidas en donde en ese horario tampoco ni los abogados pueden entrar.
por eso te dije ahorita, han caído presos en muy mal momento. Inmediatamente también se les conozca medidas de coerción. Si el juez de la Oficina de Atención Permanente decidiera enviarlos a cualquier cárcel del país, los horarios de visitas también serían los domingos, precisamente para familiares o para el público. En los días de la semana, que incluyen los sábados, solamente sus abogados tienen derecho a acceder a visitar a esos preventivos. Su situación procesal ha cambiado a partir del día de ayer. Eso te puedo decir. Wow, pues están mal presos, por lo visto. Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo pudieran estar estas personas en prisión preventiva? Porque si es casi seguro que estén en prisión preventiva o que se dicte prisión preventiva a raíz de lo que dijo la Procuraduría, porque si ellos cuando estaban sueltos hasta el sábado en la madrugada, amanecer domingo, y ellos estaban destruyendo evidencias, estaban destruyendo pruebas y todo eso, quiere decir que estas personas deben estar custodiadas. Bueno, inmediatamente fueron apresados, fueron allanadas sus oficinas, le fueron confiscadas mucha documentación que va a reforzar el tema de la acusación cuando sea posible. Ya no podrán seguir destruyendo evidencias, sí podrían seguir amenazando algunos testigos para que no declaren algunas situaciones. Pero te puedo decir también que en ese caso habrán muchas personas con la barba en remojo, porque de que ahí hay testaferros por doquier, definitivamente los hay. Y en cuanto al tiempo que ellos durarían en prisión, yo te puedo decir, según la costumbre, según la práctica en ese tipo de casos, de manera inicial, posiblemente duren más de un año preso de manera preventiva. Y a lo mejor, depende de las pruebas que se tengan, tal vez después de un año de solicitar revisiones de medidas de coerción, tal vez se le pueda ir variando para que enfrenten la acusación. Pero con un año, año y medio en prisión preventiva, le da tiempo al Ministerio Público a completar la acusación sin ningún tormento, sin ningún tropiezo, ya que, como te había dicho anteriormente, hasta la comunicación le será muy restringida desde el día de ayer. Doctor, ¿y son estos los primeros presos? ¿Piensa que vendrían otros a raíz de declaraciones de los que hoy se encuentran, que son encartados, ¿no? Que esas 11 personas, me imagino yo que están siendo interrogadas o que se están interrogando todavía. ¿Cuál es el procedimiento? Porque se habla de otras figuras que todavía no han sido apresadas y que pudieran estar involucradas también. Una vez ellos fueron allanados y apresados, por ahora no se acostumbra a practicar ya ningún tipo de interrogatorios. Ellos simplemente de la medida de coerción irán a parar a sus respectivas cárceles y en algún momento dentro de varios meses, al continuar las investigaciones, posiblemente la Procuraduría los solicite para realizarle algunas preguntas adicionales. Pero de hecho, con ellos, y es una costumbre, no habría que volver a hablar en los próximos meses, porque la investigación habla sola y la investigación menciona siempre con nombre y apellido diferentes testaferros, gente cercanas. Inmediatamente se comiencen a investigar las empresas, las compañías, se comienzan a investigar los socios, el patrimonio de los socios, el patrimonio de familiares, hasta de los choferes. Yo estoy en procesos en donde siempre yo acusando a personas por lavado de activos y otras infracciones graves,
hasta los choferes y los seguridad de algunas personas dedicadas al delito, a los delitos de cuello blanco, hasta los choferes tienen bienes que no pueden justificar y al final de cuentas no solamente le manejan a ellos en la calle, sino que también lo acompañan en la cárcel. Wow, eso es mucho decir. Doctor, dentro de los encartados hay dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, Alexis Medina y Magalis Medina Sánchez. ¿Qué, qué pudiera eso significar? Porque estamos hablando de gentes de la entera confianza del presidente, hermanitos de madre y padre. Entonces, esto no pudiera traer como consecuencia el que el propio presidente sea llamado y sea interrogado. Pudiera ser. No te sabría decir del todo, pero según lo que ha ido aflorando, por ejemplo, en el FOMPEL, posiblemente, no estoy seguro, el presidente no tenga que ver en los actos de corrupción que se han ido descubriendo en el FOMPEL, pero que sí involucran directamente a sus hermanos, inclusive por la forma en cómo se ha dicho de que Magalis le entregaba dinero a una fundación de su hermana. O sea, eso viola diferentes leyes, incluido la ley más sencilla, que es la ley de la ética. O sea, entregarle dinero a una fundación de su hermana donde usted administra un patrimonio público, ahí definitivamente que hay algunos de los delitos que contiene la ley de lavado de activos, como por ejemplo la coalición de funcionarios, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y otros delitos atribuidos ahí. Por ejemplo, si en el FOMPEL le entregan a la hermana del presidente posiblemente 50 millones de pesos a su fundación, ¿en qué dedicó esa fundación el dinero del Estado? Todo eso ha de investigarse. Si aparecen facturas, si aparecen algunas situaciones en donde verdaderamente se haya usado para planes sociales, que no deja como quiera de ser pecaminoso porque a su hermana no debió de habérselo entregado. Claro. O sea, como quiera violó la ley. Como quiera violó la ley. Entonces, yo me atrevería a pensar que me encuentro hasta raro que esa otra hermana no fue inmediatamente encartada porque el director de FOMPEL ya cayó preso. Sí. Y cayó preso la subdirectora. Sí. Entonces, hubiese sido entonces 3 hermanos del presidente que ya están involucrados, 2 presos y uno que por habérsele otorgado el dinero a la fundación de esa hermana también podría estar involucrada. Exacto. Entonces, sea cierto o sea falso, este país se quedó con la sospecha, con la convicción, por no decirte con la seguridad, de que varios miembros de la familia cometieron actos de corrupción grave, sobre todo vinculados a las sedes. Y hay algunos programas que sacaron a la luz en cómo operaban esos actos lascivos en perjuicio del patrimonio del Estado. Entonces, que le toquen o no le toquen al expresidente Danilo Medina, habría que verlo, pero definitivamente hay muchos miembros de esa familia que definitivamente tendrán que responder por imputaciones de enriquecimiento ilícito y de otros delitos graves. Otra cosa también, por lo cual algunos funcionarios no van a poder superar, se llama la ley de declaración jurada de patrimonio. Esa ley, por ejemplo, tiene un artículo en donde el falseo de información es calificada como un delito grave
cuya pena anda oscilando los 10 años de prisión, cuando tú falseas la información y ocultas bienes. Entonces, cuando ocurre eso, y tanto la Cámara de Cuentas como el Ministerio Público te visualizan como sospechoso de declaración patrimonial falsa o no completada, te abren una investigación y cualquier bien que te descubran que tú no reportaste entra de una vez dentro de las posibilidades de ser confiscado. Doctor, y otra cosa, porque ya el tiempo se nos agota, pero hay otros casos. De hecho, en el día de ayer, lunes, en la mañana, un grupo de una asociación de comerciantes están demandando también y están pidiendo a la Procuraduría que investigue y que profundice con la mafia que tenía otro ministro de mucha importancia en el gobierno del expresidente Danilo Medina, y es el señor José Ramón Peralta, un comerciante altamente conocido, pero una figura que en el gobierno de Danilo era el segundo al mando y a veces hasta el primero, era el vocero, él se pichaba, bateaba, hacía todas las jugadas de los 9 jugadores de pelota en un play. Entonces, pudiera darse el caso en que dos casos totalmente diferentes uno de otro se pudieran ir ventilando en el Ministerio Público sin que haya ningún tipo de dificultad para ello, porque las acusaciones que se le hacen son muy graves y de hecho son acusaciones que un miembro del Partido Revolucionario Moderno, encargado de asuntos agropecuarios, el señor Leonardo Fañas, lo acusó y fueron a la justicia y él tenía fardos de pruebas en contra de el señor Peralta. ¿Pudiera ser esto posible, doctor? Cualquier tipo de denuncias que el Ministerio Público compruebe la ocurrencia de hechos graves en contra del patrimonio puede ser llevado concomitantemente con este caso y con cualquier otro caso. En este momento, por prudencia, el propio Ministerio Público no se puede sobrecargar en este momento de acusados, porque, por ejemplo, si hay 11 acusados en este momento a los cuales se le va a conocer medidas de coerción, eso da mucho trabajo, la preparación de las medidas de coerción para 11 encartados, al igual también el número de abogados que esos 11 encartados tendrían en su defensa. Es prudente avanzar con un grupo primero y a lo mejor la semana que viene, dentro de 15 días, dentro de un mes, ir prosiguiendo con otros encartados. El Ministerio Público acaba de ser reforzado con cerca de 25 fiscales con experiencia en materia de lavado de activos y es con la intención de que muchos de esos fiscales se encarguen de cada uno también de los encartados y pueda presentar las pruebas y darle seguimiento a cada imputado hasta el momento inclusive de presentar acusación, cuando ya el caso pasaría también al Departamento de Litigación del Ministerio Público, pero siempre también de la mano del fiscal investigador. En casos de corrupción, República Dominicana tiene la alta sospecha de que no solamente esas 11 personas se vieron vinculadas en hechos pecaminosos, posiblemente en un autobús de la metro no quepan los encartados que la población está pidiendo que sean procesados y que todo el mundo los conoce. Y gente que le perdieron el amor al dinero, le perdieron el amor a los cuartos, como dicen en mi campo. Así es, y el respeto también, doctor. Doctor, pues le agradezco muchísimo su visita virtual de la mañana de hoy en este espacio por la mañana. Eh, Estoy completamente orientada, edificada, y eso es lo importante. Yo espero que nuestro público igual.
Para mí un placer, doctor, conversar con usted. A ustedes, amigos, me despido de esta manera. Hasta mañana, Dios mediante. Pásenla bien. Un placer.